No se puede adorar lo que no se puede ver. La adoración comienza con la contemplación del esplendor de la perfección. Y a medida que nosotros contemplamos esa perfección y ese esplendor, somos entonces como seres creados para adorar, movidos a la adoración. El creyente puede adorar porque ha visto a Dios. Puede adorar a Dios porque ha visto a Dios. No con sus ojos terrenales, evidentemente, sino por medio de la fe. Por medio de la fe y de lo que la Escritura nos revela, el creyente ve a Dios y al contemplarle es movido a la adoración. Y todo lo que el creyente ha visto no es la figura de un ser reconocible en términos materiales, es decir, a través de las cosas que nosotros podemos ver o reconocer en esta economía material, y no solo terrenal, aún en el cosmos, sino lo que el creyente ha visto es el ser mismo de Dios, así como se revela a sí mismo en la Escritura. De manera que, siendo Dios un ser incorpóreo, solo entonces puede ser contemplado de manera espiritual. Ya que Él es espíritu, solo puede ser contemplado por el espíritu y no por la carne o la materia. Es decir, que el hombre le contempla y le adora también a través de su parte espiritual, siendo que el hombre está constituido de cuerpo terrenal, físico y espíritu. Es con su espíritu con que adora, haciendo luego uso también de su cuerpo. Y es a través de las facultades del alma que el hombre puede contemplar a ese Dios y adorarlo. Y por tanto, lo que puede contemplar y lo que puede adorar de Dios es el resplandor de las perfecciones morales del ser divino. Y todo esto que estamos diciendo es exactamente lo que sucede cuando el Cordero aparece y toma el rollo de la mano derecha del que está sentado en el trono. Acompáñenme a ver lo que sucede allí en Apocalipsis capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 8, la revelación de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 5. Vamos a leer del versículo 8 hasta el 14. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz:
El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hasta ahí. En todos estos versículos, hermanos, como ustedes habrán observado, encontramos básicamente la adoración al Cordero. En los primeros 7 versículos se nos narra la aparición de este Cordero como inmolado en la escena de la visión que está viendo el apóstol Juan. Pero noten que el resto del capítulo 5, en este caso, se centra en explicarnos la adoración de los que están presentes allí observando todas estas cosas. Noten que dice el versículo 8 que los primeros que comienzan su adoración, en este caso, son los ancianos. Se les unen los seres vivientes, pero miren el versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Inmediatamente, en cuanto el Cordero hubo tomado el rollo de la mano derecha del que está sentado en el trono, noten que enseguida, es inmediato, lo siguiente que ocurre es adoración. Pero noten que el Cordero en realidad recientemente acaba de aparecer. Los versículos anteriores solamente se detuvieron a describirnos cómo era ese Cordero. Pero si ya tenemos en cuenta cómo se veía ese Cordero, nos damos cuenta de que Juan, en el proceso cronológico de lo que está ocurriendo, Juan está llorando, se le acerca el anciano, le dice que el león de la tribu de Judá, él voltea, ve al Cordero, y ya nos describió cómo es, pero voltea, ve al Cordero, y entonces el Cordero va y toma el rollo de la mano derecha del que está sentado en el trono. ¿Me explico? Nosotros vemos muchos versículos de por medio, pero el apóstol nos está explicando todo lo que está él viendo y las características en este caso del Cordero. De tal manera entonces que la adoración que estamos viendo aquí, hermanos, es una adoración inmediata a la aparición del Cordero en la escena, porque cuando el Cordero aparece, inmediatamente va y toma el rollo de la mano derecha del que está sentado en el trono. Juan se tarda en decirnos lo que pasó porque primero nos describe cómo es ese Cordero, ¿me explico? Pero digamos, si se puede usar ese término en cuestión cronológica, esto ocurre en un instante. De forma que entonces, en cuanto aparece el Cordero y toma el rollo, lo inmediato que sucede es adoración. Y aquí vemos que se postran tanto los 4 seres vivientes como los 24 ancianos, que ya vimos representan a la iglesia redimida. Sin embargo, la adoración que a continuación se describirá, hasta donde podemos entender, es realizada solamente por los ancianos. Esto es,
muy probablemente sin incluir a los seres vivientes. Pues aunque tanto los ancianos como los seres vivientes se postran, es el todos que dice en la segunda parte del versículo 8 están allí. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, entendemos que bien pueden ser estos más bien los 24 ancianos, debido a la actividad que también luego están teniendo los 4 seres vivientes que dicen amén al resto de las adoraciones que se presentan. Y también debido a que es difícil que podamos imaginarnos que estos 4 seres vivientes que vimos que están alrededor del trono estén también sujetando estas arpas y estas copas de incienso. Hay quien sí considera que estos 4 seres vivientes sí están sosteniendo arpas y sí están sosteniendo copas de incienso, pero por lo general son aquellos que, como veíamos, dan una interpretación a estos seres vivientes como que son los ministros del Evangelio. Los que consideran este tipo de interpretación consideran que ciertamente se postran junto con los 24 ancianos. Pero veamos entonces la descripción de esta primera adoración que es hecha por estos 24 ancianos. Y noten que la manera en la que el apóstol nos lo presenta, se presenta en 2 partes. Primero, nos presenta los elementos que traen ellos para la adoración y después nos habla de la adoración en sí, que en este caso es un cántico que ellos cantan. Veamos primero los elementos de la adoración. En cuanto a los elementos que se describen, primeramente, antes de entrar a verlos, no debemos olvidar el carácter simbólico de todos estos elementos. No sea que seamos llevados a suponer que la Escritura nos enseña estas cosas para que nosotros las hagamos tal como las leemos aquí. No debemos pensar que estos elementos entonces sean un modelo a seguir para las celebraciones del culto público en la iglesia de manera literal, porque hay personas que pueden, al leer este pasaje, decir, oh mira, allí dice que trae cada quien un arpa y dice también que traen copas de incienso, lo que entonces puede significar que en la adoración de Dios, entonces cada quien puede traer su instrumento. ¿Están siguiendo? O que incluso alguno diga, no, mira, pero entonces ellos tienen incienso, entonces ¿por qué no tenemos incienso en la iglesia así como se hace en el catolicismo romano? Allí está el incienso. ¿Me explico? No debemos pensar, pues, que este es un modelo para la adoración de la iglesia, porque recuerden que estos son símbolos, ¿sí? No olvidemos esto, son símbolos. Pero veamos pues estos símbolos. En primer lugar, lo primero que se nos dice que traen estos que están adorando son, dice, arpas, y todos tenían arpas. Las arpas, hermanos, aquí son el símbolo de la dulce y melodiosa adoración que se expresa con el nuevo cántico que entonan, que vamos a ver. La palabra que aquí se tradujo como arpa es la palabra griega
quitara o citara o cítara, que es de donde se deriva aún incluso nuestra palabra guitarra. Estos instrumentos, algunos comentaristas dicen que debemos asociarlos con la clase de arpas que existía para tiempos del apóstol. Pero, hermanos, la forma del instrumento o la cantidad de cuerdas que hubiera tenido el instrumento, para nuestro caso no es lo importante, porque ya sea que hubiera tenido 6, 8, 10 o 12 cuerdas, o hubiera sido de cualquier otra forma, solo es un símbolo. Es un símbolo que está representando algo. ¿Y qué es lo que está representando? Está representando la dulce y melodiosa adoración que se expresa con el nuevo cántico que están entonando. Que tengan arpas en sus manos y canten un nuevo cántico, también nos confirma la legitimidad de la adoración con el uso armónico de nuestras voces. Así como también nos enseña que este tipo de adoración se preservará, hermanos, para la eternidad, aunque no necesariamente en el formato que nosotros lo conocemos. Pero esto es una realidad. ¿Me siguieron? Ciertamente, hermanos, nosotros cantamos en el culto de adoración porque ciertamente en la adoración de Dios se canta. Es decir, que se utilizan nuestras voces de forma armónica para presentar nuestra adoración al Señor. Y que vemos, hermanos, que esta adoración se está preservando, aún la iglesia redimida en el futuro está presentando esta adoración. Ahora, no significa necesariamente que va a ser como nosotros lo hacemos aquí o de la forma que lo hacemos aquí. No, hermanos, no podemos pensar que este formato terrenal, sencillo, simple y hasta caído que tenemos sea lo que veremos o haremos en la eternidad. Sin embargo, este símbolo en ninguna manera, debemos ahora aclarar, legitima el uso de los múltiples instrumentos musicales contemporáneos en la adoración de la iglesia. No, que veamos este símbolo no significa entonces que está legitimado o está respaldado en la Escritura el uso de los múltiples instrumentos musicales para la adoración en la iglesia, como muchos hacen hoy en día. Pues miren, noten que primeramente solo hay un instrumento, ¿se dan cuenta? No nos dice, y los 24 ancianos tenía cada uno un instrumento diferente. Ni nos dice, y uno traía la flauta, y otro el arpa, y otro la cítara, y otro la zampoña, y otro no sé. Sino que todos traen un mismo instrumento, lo cual entonces favorece al símbolo, que es un símbolo. Y todos están presentando lo mismo, ¿es claro? Todos están presentando lo mismo, pues es un símbolo. Todos tienen el mismo instrumento, noten, es uno solo, todos tienen el mismo y este es un símbolo. De manera entonces, hermanos, que nosotros no podemos a través de esto pensar que en la Escritura se está legitimando el uso de instrumentos o la diversidad de instrumentos en el culto público, y mucho menos los contemporáneos. Y tampoco significa, dicho sea de paso, que en el cielo habrá el tipo de música que nosotros conocemos. Y mucho menos significa que en el cielo se realizarán conciertos de alabanza como muchos piensan que va a ocurrir. No. El instrumento que aparece aquí es un símbolo
y está expresando la adoración melódica que estos 24 ancianos, que a su vez representan a la iglesia redimida, están presentando delante del Señor. El segundo elemento que encontramos aquí son copas. Lo ven ustedes, dice la segunda parte del versículo 8, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. La palabra que se tradujo como copas es la palabra griega fiale. Y esta palabra, hermanos, es interesante porque solamente es usada, en toda la Biblia, solamente es usada en el libro de la Revelación. Esta palabra no existe en ningún otro lugar en el griego, en el Nuevo Testamento griego. Y esta palabra se refiere a lo que nosotros conocemos como un tazón o un plato ancho y relativamente profundo. Válgame la expresión, un plato pozolero. Eso es a lo que se refiere la palabra con las copas. Porque uno puede pensar, mira, no, entonces eso significa que en la cena del Señor debe haber una copa de oro. Allí están las copas en el cielo. No. Este es un tazón, un plato pozolero, digámoslo así, es de oro y contiene dentro de sí incienso. Que sean de oro hace eco a los utensilios más sagrados que se utilizaban en el templo exclusivamente para el servicio de Dios y por los cuales Dios trajo juicio a Belsasar y a todo su imperio, como ustedes recordarán. De manera entonces que el hecho de que estos tazones, estos platos hondos sean de oro, nos está hablando de su exclusividad, de su santificación, es decir, de su ser apartado para el servicio exclusivo de Dios, para la adoración exclusiva de Dios. Pues recuerden que en el tabernáculo y en el templo se hacían utensilios de oro, de plata y de bronce. Y los utensilios de oro eran los utensilios exclusivos para el lugar santo y el lugar santísimo. Eran los instrumentos que se usaban exclusivamente para el servicio de Dios. Y esta santificación, es decir, este apartar los elementos, era tal, hermanos, que cuando fueron transportados a Babilonia y luego Belsasar, recuerden ustedes, los toma para usos viles, Dios trae juicio. De manera entonces que esto está representando la exclusividad de su adoración y en este caso de su oración, pues noten que el tercer elemento es un incienso. Estas copas están llenas de incienso. El incienso manifiesta el indefectible ascenso y complacida recepción de las oraciones de los santos, como nos dice el texto. Pues dice que llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué son las oraciones de los santos? El incienso que está en las copas. ¿Por qué las oraciones de los santos son aquí simbolizadas? Otra vez son símbolos, son simbolizadas con el incienso. Pues, hermanos, es porque el incienso, como ustedes saben, el incienso se trata no de esas varitas que hoy en día venden olorosas, que uno se anda mareando hasta cuando las huele, sino el incienso era más bien esas como piedritas, ese material que se utilizaba para crear el humo en la adoración. Se tomaba un incensario
Se llenaba de carbón encendido o carbones rojos, se le echa el incienso encima y entonces el incienso se quema. Ese incienso entonces produce humo, ese humo ¿qué hace? Se eleva. Además de que aromatiza con un olor particular, se eleva. De manera entonces que si las oraciones son representadas con la figura del incienso, debemos entender entonces que así como el incienso sube hacia el cielo, así las oraciones de los santos. Y así como el incienso era recibido de parte de Dios como incienso de olor grato, así las oraciones de los santos son, de la manera como rogaba el salmista que fueran en el Salmo 141, versículo 2, que nos dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Miren cómo, entonces, de la manera en que el humo sube inevitablemente hacia el cielo, sin que nada se lo pueda impedir, así las oraciones de los santos, hechas conforme a la enseñanza de la Escritura, suben inevitablemente al trono de la gracia. Cuando hay humo y algo se está quemando, ¿para dónde se va el humo? ¿Alrededor? No. Noten, hermanos, que el Señor en su gran sabiduría puso esta característica al humo. ¿Por qué? El humo sube. Miren, hermanos, qué cosa tan asombrosa hizo el Señor con eso. El humo siempre ha de subir. Si hay mucho humo aquí, el humo busca la forma de salir porque el humo siempre quiere ir hacia arriba. El humo siempre quiere dirigirse hacia el cielo. Es necesario cerrar todo a fin de que el humo no salga. Pero mientras hay algo, un espacio por donde el humo pueda salir, va a salir y va a buscar subir al cielo. Así las oraciones de los santos son, hermanos. Miren qué figura tan hermosa. Así son las oraciones de los santos hechas conforme a la enseñanza de la Escritura. ¿Y por qué decimos que es hechas conforme a la enseñanza de la Escritura? Porque no cualquier oración que se dice se eleva como el incienso, como el humo del incienso. Pues, por ejemplo, nos dice la Escritura que si el marido no ama y respeta a la mujer como debe hacerlo, sus oraciones son impedidas. ¿Se acuerdan? Dice el apóstol Pedro. También la Escritura nos dice que si estaremos orando como conviene, no sabemos. También la Escritura nos dice que debemos nosotros entonces estar orando por aquellas cosas, no para nuestra carne. Ya nos dijo Santiago, ustedes piden y no reciben. ¿Por qué el humo no sale de allí? Porque ustedes no están haciendo humo. Porque lo que ustedes están pidiendo es para gastar en sus propios deleites. ¿Se acuerdan que lo dice Santiago? Porque sus oraciones solo son oraciones egoístas. Es decir, yo, dame, quiero, más. Porque sus oraciones son para gastar en sus propias cosas mundanas y terrenales. De manera entonces que esa no sería una oración que sube delante de la presencia de Dios. ¿Cómo podría elevarse esa oración egoísta o pecaminosa? ¿Cuántas personas le piden al Señor, Señor, castígalo? Dale, que le duela para que se le quite. ¿Recibe Dios esas oraciones? ¿Son esas oraciones como ese incienso que se eleva a la presencia de Dios? ¿O aquellas oraciones en donde solamente pedimos cosas materiales, terrenales, riquezas, pedimos
cosas de este mundo para gastarlas en nuestros propios deleites? ¿Cómo será entonces un incienso de olor grato ese tipo de oraciones? No, hermanos, las oraciones que se conforman a la voluntad de Dios, número 1, a la mente de Cristo, número 2, y en la intercesión del Espíritu Santo, son las que son agradables a Dios y son gratamente recibidas delante de Dios. Porque el creyente entonces cuando ora, sus oraciones están conformadas, y en esta expresión conformadas la usamos en el mismo tono del texto griego, cobran la forma. Conformado, niños, es como si ustedes agarran una plastilina. ¿Han intentado eso? Tomen una plastilina y un muñequito, un monito de sus juguetes y aplástenlo contra la plastilina. ¿Y qué va a pasar con la plastilina? La plastilina se va a conformar al molde del monito. Va a tomar la forma del monito. Así, nuestras oraciones conformadas a la voluntad de Dios son aquellas que se alinean a la voluntad y propósito de Dios, a la voluntad revelada de Dios, es decir, a sus mandamientos. Son aquellas oraciones que se conforman y se alinean a los mandamientos de Dios, a los principios de la Escritura. Son aquellas también que se alinean a la mente de Cristo, a los propósitos de Cristo, a los objetivos de Cristo en esta tierra, y son aquellas que son llevadas en la intercesión del Espíritu Santo, las que se elevan como incienso de olor grato. Son esas oraciones, hermanos, las que suben como el humo del incienso, de tal forma que ni Satanás puede impedirlas. Noten, hermanos, esta figura importante, porque así como el humo no lo puede impedir un techo, no lo puede impedir nada, así está diciendo el Señor, las oraciones de los santos que son presentadas en estas tazones de oro son tan agradables y son tan inevitablemente ascendidas a la presencia de Dios y recibidas con toda complacencia delante de Dios, de manera que ni Satanás puede evitar que lleguen hasta allá. Qué cosa tan increíble, hermanos. Satanás no puede impedir las oraciones de los santos. Podrá tratar de estorbar muchas otras cosas, pero las oraciones nunca podrá impedirlas una vez que se han elevado. Podrá impedir que oremos. ¿Me explico? Tratar de hacernos que no oremos. Pero una vez que se ha orado, hermanos, ni Satanás puede detener esta oración. Asimismo, estas oraciones no son recibidas como un mero humo, sino como un incienso de olor fragante delante del trono de la majestad de Dios. A Dios le agradan. ¿Por qué le agradan? Porque están conforme, están hechas a la forma, al molde de Él mismo. ¿Me explico? Porque Dios se complace en eso, porque están hechas a la forma y al molde de Él mismo. ¿O se complacerá el Señor en nuestra carnalidad, debilidad, nuestra constitución caída? No, hermanos, son recibidas como ese olor fragante
porque se conforman a la mente de Cristo, a la voluntad de Dios. Y hemos querido, hermanos, hacer esta precisión porque más adelante las oraciones otra vez van a tomar importancia en la adoración. Pero los tazones, pues, de oro están llenos de estas oraciones. Y noten que están llenos porque son abundantes. Esta es otra figura importante. Esos tazones están a rebosar, están copeteados de incienso. Lo que implica entonces que las oraciones de los santos son abundantes. El segundo elemento de la adoración de estos seres es el cántico que cantan o la adoración per se. Noten que nos dice en el versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. La novedad de este cántico no consiste, como ya lo notaron, en la invención espontánea e improvisada de su expresión o de su composición, sino consiste en la novedad de su revelación o de la revelación de la obra redentora de Cristo a la luz de toda la historia del mundo. En el pentecostalismo se toma esta frase de cántico nuevo para expresar un montón de cosas, entre las cuales están esas composiciones espontáneas o improvisadas que tienden a ser y dicen, ay, mira, está cantando un cántico nuevo. No, está improvisando a ver qué le sale de su corazón. Ese no es un cántico nuevo en ese sentido. Es decir, cuando el texto nos habla de cántico nuevo, no se está refiriendo a que y de repente se les ocurrió y les salió decir estas cosas. No. No, nuevo se refiere a que es nuevo a la luz de la revelación de la obra de Cristo. Esa obra redentora a lo largo de la historia del mundo. Porque miren que Efesios capítulo 3, versículo 10 nos dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. De manera entonces que, noten que cuando la visión se abrió y los cielos se abrieron, cuando comenzó esta visión, ¿se acuerdan? Sí, estamos situados al principio de la visión. El apóstol comenzó a ver, los cielos se abrieron y lo primero que ve es el trono y nos empieza a describir el trono, el que está sentado y nos describe a los seres vivientes que están alrededor del trono y luego entonces se le está adorando a el que está sentado en el trono y se arrojan las coronas delante de él. ¿Sí? Allí hay una adoración. Ahí ellos ya están adorando. ¿Y qué adoraban o qué decían? Por ejemplo, los seres vivientes, ya nos dice el texto que decían santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso. Ahora, aparece el rollo, se preguntan quién lo ha de abrir y entonces entra en escena el Cordero. De manera que la adoración previa ahora cambia y es nueva. El cántico de adoración que se cantaba antes de la aparición del Cordero era uno. Y ahora que el Cordero ha aparecido,
y ahora que ha aparecido como inmolado, entonces el cántico es uno nuevo, a diferencia del anterior. ¿Me explico? Es nuevo entonces en ese sentido, que ahora que ha aparecido el Cordero y su obra, entonces este cántico es dirigido hacia el Cordero. De manera que ahora los cánticos de adoración, que ya se estaba adorando, si ustedes observaron, antes de que el Cordero aparezca a tomar el rollo, ya se estaba adorando. Aparece el Cordero y entonces vamos a seguir adorando, pero ahora con un cántico nuevo con respecto al anterior. Y en ese sentido, entonces ahora todos los cánticos de adoración se tornan en pos del Cordero y de su magnífica obra redentora, como dice el versículo 9 y 10, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Noten entonces cómo el cántico expresa tres cosas. El cántico expresa en primer lugar la gloria y la dignidad de Cristo a causa de su obra. En segundo lugar expresa, si se fijan, la obra de Cristo. Y en tercer lugar expresa los efectos de la obra de Cristo. Pues noten que dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, la dignidad del Cordero. Y luego dice: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Bueno, porque tú fuiste inmolado, la obra de Cristo, y con tu sangre nos has redimido para Dios, los efectos de la obra de Cristo. La palabra griega que se tradujo como redimido es la palabra griega agorazo, que se refiere a la compra del esclavo en el ágora. Recuerden que ya habíamos visto que el ágora es el mercado de los griegos, así como nosotros le llamamos tianguis, en España le llaman rastro, en otros lugares creo que le llaman sobre ruedas, en otros le llaman, allá se llama ágora, o se llamaba ágora, ese mercado pues, donde se vendían incluso también los esclavos. De donde entonces podemos parafrasear la adoración de estos seres de la siguiente manera: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has comprado para Dios. Pues esta palabra redimido, a veces ya de tanto que la repetimos, como que ya no sabemos exactamente qué está diciendo. Pero nos está diciendo: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has comprado para Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Y miren el alcance de este efecto redentor o comprador: todo linaje, pueblo, lengua y nación. De modo que aquí, entonces, la adoración está confesando que aquellos que son comprados ya no son solamente una iglesia judía, sino está hablando que estos que están adorando son una asamblea multirracial, son una asamblea multinacional, son una asamblea multilingüe y una asamblea multicultural. ¿Y qué hizo el Cordero con todos aquellos que compró? Porque dicen, ¿los compró para qué? Para Dios. Nos compraste para Dios. Noten esto, porque muchas veces tendemos a tomar la palabra redención
como casi como anarquía, como de que nos compró para que de aquí en adelante seamos libres para vivir la vida. No, ese no es el concepto bíblico de redención. El concepto bíblico de redención no es Cristo me compró para que en adelante yo pueda ser libre para vivir como yo quería vivir, para que se restaure mi vida a hacer todo lo que yo quería hacer. No, eso no es libertad, eso en ese sentido es casi anarquía. Porque el Cordero nos compró para Dios. Es como cuando ustedes compran una cosa, un pastel para alguien más. ¿Me explico? Cuando ustedes compran un regalo para alguien más, alguien llega y dice, pastel, ¿me lo puedo comer? ¿Y qué dicen ustedes? Pues claro, pues para eso lo compré, es libre para el que quiera. No, yo lo compré para Dios. ¿Me explico? En ese sentido, pues la redención es para Dios. ¿Por qué es esto importante, hermanos? Porque noten que es por eso que al haberlos comprado de todo linaje, pueblo y nación, ¿para qué los compró? Para hacerlos para nuestro Dios un reino de sacerdotes. ¿Me explico? ¿Sí me siguieron? Nos ha comprado para Dios de todos estos lugares, para hacernos, una vez que nos compró, con nosotros hacer un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. ¿Y qué hacían los sacerdotes? Servían a Dios en el templo, en el tabernáculo. ¿Se fijan? Ya vimos en una ocasión pasada porque estas palabras que traduce la versión 60 como reyes y sacerdotes, su mejor traducción es un reino de sacerdotes. Ya vimos por qué en el pasado. Así que esto es aún consistente con la obra que está haciendo el Cordero. Los está comprando para Dios. ¿Cómo los compraría para entonces ponerlos como reyes y princesos? ¿Me explico? No, los está comprando para el servicio de Dios. Los está comprando para que de aquí en adelante sean un reino compuesto de puros sacerdotes. ¿Y qué hacen los sacerdotes? Ofrecer sacrificios, adoración a Dios. Noten que el mismo cántico nos da el sentido. Nos has hecho para nuestro Dios, no para nosotros mismos. ¿Se fijan? Porque si nos hubiera hecho reyes y sacerdotes per se, ¿para quién es? ¿Para mí o para Dios? Para mí, ¿no es así? Si yo voy a ser el rey, entonces está siendo para mí. Pero ese no es el sentido aún del contexto, sino es para Dios, no es para nosotros mismos, no es para nuestra comodidad, no es para nuestro beneficio, sino para el beneficio y el servicio de Dios. Pero entonces, alguien dirá, bueno, pero entonces, ¿por qué dice, y reinaremos sobre la tierra? Bueno, porque en efecto, la iglesia, como manifestación del reino de Dios en la tierra, reina. ¿Sí? La iglesia, como
manifestación del reino de Dios en la tierra, en efecto, reina. Reina con Cristo. Cristo es el rey del reino y la iglesia reina con Cristo. ¿Cómo es que esto sucede? Bueno, número uno, no debemos olvidar, antes de entender cómo sucede, no debemos olvidar el error que cometieron los judíos a la hora de ver el reino de Dios, de percibir el reino de Dios, y no cometamos nosotros ese mismo error. ¿Cuál fue el error de los judíos en cuanto al reino de Dios? Que pensaban y esperaban un reino terrenal. ¿Se acuerdan? Pensaban en un reino y en un dominio terrenal, carnal, por la fuerza, humano. Y entonces fue que erraron. Ese no era el reino que Dios había anunciado. Ahora, debemos recordar entonces que este reino no es terrenal, ni se conduce a la manera del mundo. Este es un reino espiritual y como reino espiritual, los integrantes de ese reino imitan a su rey. ¿Sí? Los súbditos del reino de Dios no andan como quieren. Su mandato y su labor es imitar a su rey, a Cristo. En otras palabras, Cristo no es rey de un reino de rebeldes. Cristo no es rey, ese Cristo que se humilló, murió en la cruz, no es un rey de un reino de celotes. ¿Se acuerdan quiénes eran los celotes? Esos ultranacionalistas judíos que querían por medio de la fuerza, de la revolución, de la guerra, restaurar según el gobierno de su nación. El reino de Cristo entonces no está compuesto de celotes que por la fuerza humana, que por el poder humano, que por los medios humanos se van a imponer como reino. No, sino que imitan a su rey. De la manera en que su rey venció, así también sus súbditos vencen. No debemos esperar nosotros vencer de otra forma. Si nosotros queremos vencer de otra forma, entonces probablemente estamos con un pie en el otro reino y un pie aquí. De la manera en que Cristo, su Rey, en su estado de humillación, no se impuso ni doblegó terrenal y violentamente a los reinos de la tierra ni a sus gobernantes, así también sus súbditos, los súbditos de este reino, no doblegan a nadie por la fuerza terrenal ni humana. ¿Me explico? Si esto lo hubieran entendido en las cruzadas, hermanos, otra cosa hubiera sido. Porque sabemos que las cruzadas precisamente, o bueno, según ellos, tienen ese propósito de ir y hacer convertir a todos, aunque no les guste. No. Ese es el reino de las tinieblas. Así opera el reino de las tinieblas, así opera el reino mundano y carnal. ¿Cómo opera el reino de Dios? ¿Cómo opera Cristo? ¿Cómo lo hace el Rey? Ahora, de tal manera entonces, pues que así como hoy reina Cristo, pregunta, ¿reina hoy Cristo sobre esta tierra? ¿Está reinando? Claro que está reinando. Él es el Rey y está reinando.
Pero notan que tenemos la misma visión que los judíos. Notan que estamos esperando que si Él es rey, entonces todos estén sometidos bajo Él. Es decir, cuando decimos pues que Cristo está reinando, Él es rey del reino, pero a la vez también domina sobre todo. Nada sale de su control. En ese sentido, reina también. Ahora, otra cosa es que el plan de Dios, que Dios estableció, es que conforme a sus propósitos, Él reine, dice el texto, hasta que sean puestos todos sus enemigos por estrado de sus pies. De manera entonces que no podemos esperar y no vamos a esperar que Cristo reina doblegándolos a todos y sometiéndolos a la rectitud y a la justicia de manera carnal, terrenal, humana. ¿Me explico? De manera entonces que Cristo en efecto reina. Y si la Escritura dice que el reino de sacerdotes reina con Él, ¿cómo reinan? Bueno, con sus oraciones conformadas a la voluntad de Dios. ¿Cómo reinan? Con sus oraciones conformadas a la voluntad de Dios. Con sus oraciones alineadas a la mente de Cristo, los sacerdotes de este reino reinan. Con sus oraciones intercedidas por el Espíritu Santo, los sacerdotes de este reino de sacerdotes reinan. Esto es, Dios escucha sus plegarias. Dios está a favor de ellos. Y como veremos, Dios mueve los acontecimientos de la historia en respuesta a sus oraciones. ¿No están reinando? ¿Me explico? Están entonces reinando con Cristo, pues Cristo, como Rey, mueve todas las cosas conforme a su plan para ir obrando, hermanos. Lo que pasa es que, otra vez, tendemos a tener todavía la mente judía. Está Juan el Bautista ahí en la cárcel y manda a decir al Señor, bueno, ¿no eras tú el Mesías? ¿O esperamos otro? ¿Qué estaba pasando con Juan el Bautista? Juan el Bautista ve y dice, a ver, espérame, pues ya llegaste, pero ¿por qué sigo aquí en la cárcel si ya llegaste? ¿Qué está pensando Juan el Bautista? Lo mismo que muchos de nosotros pensamos. Si Cristo está reinando, entonces ¿por qué el mundo sigue como sigue? ¿Por qué el mundo sigue igual, con toda la maldad? ¿Por qué los reyes no se someten a la Biblia? ¿Por qué no se hace justicia? ¿Por qué no esto o lo otro? Ya nos dijo el Señor la respuesta. Porque en esta situación, en este campo, va a haber trigo y va a haber cizaña. Y Dios quiso que fuera así, y aún Dios sigue siendo Señor de ese campo, donde sale la cizaña, y la dejó allí. ¿Para qué la dejó? ¿Para qué dejó esa cizaña allí? El texto nos lo dice, para que no sea que al arrancarla, que pase, se lleve también la buena semilla, el trigo. En otras palabras, Dios, hermanos, ha determinado salvar y tiene en su plan y propósito soberano salvar a los suyos
y salvar a los que vivirán aún hasta lo último de la era neotestamentaria. De tal forma entonces que si Cristo estableciera su dominio total y completo, así en el instante como nos gusta de microondas, hermanos, ¿qué pasaría con los que todavía no nacen y que habrán de creer? ¿Sí me explico? Faltan muchos que han de venir a creer. Y en todo ese tiempo, el Señor seguirá salvando y sometiendo a sus enemigos por estrado de sus pies. Dios, pues, ha ordenado los acontecimientos de esta era a favor de los creyentes. Noten también, por último, en cuanto al canto que están cantando, que de la manera como en la adoración de los cuatro seres vivientes, no necesariamente implica que estuvieran repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Asimismo, las palabras de este nuevo cántico que canta la iglesia redimida, no debemos pensar que la están repitiendo una y otra vez, o que la vamos a estar repitiendo, ¿me explico? Sino que, como vimos, son representaciones de la obra de Cristo, pues ya vimos que está la obra de Cristo, está la dignidad de Cristo y la majestad y los resultados o los efectos de la obra de Cristo. La iglesia redimida, noten entonces, es la que adora primero. ¿Se dan cuenta? Si ustedes se fijaron, apareció el Cordero y los que adoran primero no son los ángeles, sino es la iglesia. La iglesia redimida es la que adora primero, pues ellos son los que han experimentado esa obra expiatoria del Cordero. Luego son los seres celestiales los que después siguen a la iglesia. Noten, hermanos, entonces el papel preeminente en este sentido de la iglesia. Noten la importancia entonces de la iglesia, pues por eso dice, leía Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Los principados y las potestades estuvieron observando, ellos no sabían en ese sentido qué iba a pasar, ellos estaban contemplando la obra maravillosa de Cristo mientras se estaba desarrollando y la siguen contemplando a través de la iglesia. ¿Qué cosa tan maravillosa es esa, hermanos? Y por esa razón es la iglesia redimida la primera que se postra, la iglesia redimida la primera que adora, porque es la que lleva en este sentido la batuta, el inicio de la adoración a este Cordero, pues ellos son los receptores de la obra y los beneficiados de los resultados de la obra de este Cordero. Miren qué glorioso privilegio y responsabilidad. La multiforme sabiduría del plan divino para su reino ha sido, está siendo y será revelado a los principados y potestades en los lugares celestiales a través de su iglesia. Pero, como les decía, ellos son los que inician. También enseguida los ángeles les siguen. Miren el versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número
eran millones de millones que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Si observan, hermanos, aquí hay tres grupos de seres que adoran a Cristo el Cordero por causa de su obra. Están los ángeles, están los seres vivientes y los ancianos. Y su adoración reconoce, la adoración de todos, la gloria y la dignidad de este Cordero, y reconoce también el botín de su victoria. Miren, hermanos, porque aquí también está expresado el botín de la victoria del Cordero. Cristo el Cordero entonces se está manifestando como vencedor, porque ya nos dijo el anciano: la raíz de David ha vencido. Y así como en ciertas culturas llegaban los reyes o emperadores vencedores y entraban a su ciudad en caravanas y trayendo todo su botín de guerra, así aquí está también el botín de la obra de Cristo. Pues dice el verso 2: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. No estaban ustedes esperando oro, plata y joyas, ¿verdad que no? Tengan cuidado porque parece que tenemos entonces una mente muy terrenal. ¿Qué entonces es lo que habría de obtener como botín? Dice: el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Estas 7 cosas constituyen las prerrogativas más elevadas del cielo y por lo tanto de la tierra y por lo tanto de todo el universo. Y noten que son 7. Cuéntenlas si quieren. Son 7 cosas, hermanos, que nos expresan la plenitud, que nos expresan la perfección del resultado y del botín que Cristo obtiene de su obra. Y por último, vean también que hay una adoración final de la totalidad de la creación hacia el Cordero que está hacia el Cordero y al que está sentado en el trono. Y esta última adoración es ahora del resto de las criaturas, dice el versículo 13: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Se ha considerado que estas expresiones que nos da el apóstol son una prosopopeya para expresar la totalidad de la creación y la plenitud de la creación. Esto debido al reconocimiento de que la adoración solo puede ser
expresada o realizada por las criaturas racionales. ¿Me explico? ¿Qué es una prosopopeya? Una prosopopeya es una figura retórica que consiste en atribuir a los seres inanimados o abstractos características y cualidades propias de los seres animados, o a los seres irracionales actitudes propias de los seres racionales, o en hacer hablar a personas muertas o ausentes. Porque cuando leemos que todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, entonces ahí estaríamos incluyendo en el cielo todos los astros, los planetas, las estrellas y todo esto. Y luego sobre la tierra no solo estaríamos incluyendo a los seres humanos, estaríamos incluyendo a los animales, a los árboles y a todo lo demás. Y luego dice, debajo de la tierra. Aquí debemos entender todo lo que, todos los seres que habitan bajo la tierra. Y bueno, no vayan a malentender. Ustedes saben que los gusanos habitan debajo de la tierra. Las lombrices están ahí abajo. Y algún otro ser por allí. Y dice, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Entonces significa esto que los peces, las ballenas, los tiburones y todos estaban adorando a Dios. Hermanos, en ese sentido, solo los seres racionales pueden adorar a Dios en esta adoración que es debida y necesaria a Dios. De manera entonces que se entiende esto como una figura retórica para expresar la totalidad de la creación, que toda la creación en toda su plenitud adora al final al Señor. Y lo que es claro entonces de esta enseñanza es que al final todas las criaturas reconocerán y exaltarán la majestad de Dios y del Cordero. Porque noten que ya nos dijo que adoraron los seres que están alrededor del trono, los seres vivientes. Ya nos dijo que adoraron los 24 ancianos que están también alrededor del trono. Ya nos dijo también que adoraron los millones y millones de ángeles que están en el cielo. ¿Y qué pasó con los que no fueron salvos? Y están en la tierra. ¿O qué pasó con todos los demás? ¿Sí me explico? Al final, ciertamente, todo ser reconocerá la majestad de Dios y del Cordero. Y noten una distinción entre la adoración de los ángeles con la adoración de toda la creación, pues vimos que los ángeles están diciendo a gran voz que el Cordero que fue inmolado es digno de tomar las 7 cosas: el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Mientras que todo el resto de la creación lo adora diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, 1, la honra, 2, la gloria, 3, y el poder por los siglos de los siglos. ¿Se fijan? De manera entonces que aquí no hay 7 características o 7 elementos de la adoración. Aquí solo hay 4, hacen falta 3. Hace falta las riquezas, la sabiduría y la fortaleza. Así que, bueno, el ser humano, todo ser humano, ha de reconocer la majestad de Dios y del Cordero, aunque no lo haga de forma perfecta y aunque no lo haga
en una adoración correcta o perfecta, al final reconocerá la gloria, la majestad de Dios y del Cordero. Oremos, hermanos, al Señor.